Ok. Vamos a partir, muchachos. Ya. Hemos estado conversando ya 2 semanas de claves con la intención de que aprendan un instrumento más orientado principalmente a la identificación objetiva, científica, de las cosas que nos interesan, sean plagas, enfermedades, en nuestro ámbito, ¿cierto? En el ámbito de la sanidad vegetal, ¿ya? Recordemos algunas reglas básicas: título correcto, envolvente, el autor presente, que se supone que redacta la clave, solo morfología, no biología, y llevar todo a 2 rasgos, o mejor dicho, a 2 situaciones, o a 2 polos, o a 2 colores, ¿ya? Lo que sea. Cualquier rasgo que nosotros consideremos relevante, lo declaramos y le damos solamente 2 opciones. Eso es dicotomizar, ¿ya? Esas son las reglas básicas. Reglas avanzadas: cumplir con las anteriores, cambiar la forma como yo avanzo en una clave en función de las características del grupo de individuos que estoy identificando. No se me puede escapar nadie. Tengo que cerrar bien la clave, cerrarla a tiempo, no antes de tiempo. Si yo decido trabajar con un rasgo, cambiar el rasgo. Estoy hablando de antena, paso las piezas bucales, después paso las patitas, ¿ok? Voy explorando todo el insecto o el individuo. En el caso de las malezas, la misma historia: tallos, flores. El cuidado que hay que tener en las flores es que es poco práctico, ¿ya? Acuérdense que estamos tratando de identificar un individuo lo antes posible. Entonces, flor significa que tengo que esperar, ¿cierto? Y eso me complica. Entonces, desde el punto de vista científico, la flor está bien. Desde el punto de vista práctico, la flor la dejamos para el final, como último recurso, igual que los colores. Y ahí tengo una llamada del extranjero. Ah, ya. Hola, Ángela, listo. Ya te vi. Y podemos partir una clave, 1 prima, con una pregunta sencilla. Y en la medida que voy avanzando, puedo ir agregando a esa misma pregunta otros elementos. El individuo tiene tal tipo de antena y tal tipo de pata y tal tipo de pieza bucal. 3 elementos en un nivel, ¿ya? Y eso en realidad se ocupa cuando sea necesario, ¿ya? Normalmente se deja para las eh, situaciones complejas donde los individuos se parecen mucho, ¿ya? Y hoy día entonces ya pasamos a otro nivel. Ustedes son alumnos de 4º semestre, entonces ya tenemos que salir, ¿cierto?, de esa condición de lo justo y necesario. No, tenemos que ya proyectarnos a nivel profesional, ¿ya? Entonces, para las reglas profesionales, obviamente, se cumplen las básicas, las avanzadas, y ahora les voy a enseñar algunos truquitos, algunas reglas básicas de chequeo, ¿ya? Entonces, de preferencia, siempre nombre científico, ¿ya? Pero el nombre científico, ojo, el nombre científico lo vamos a ocupar cada vez que yo tenga el individuo en la mano, ¿ya? Si yo tengo un pulgón, y el pulgón yo lo estoy viendo en la manito, o en el laboratorio, o está frente a mi vista, yo puedo intentar llegar al nombre científico. Si estoy trabajando con síntomas, ¿cómo yo llego? ¿Cómo tengo yo la certeza del responsable si no lo veo? Entonces usamos la palabra asociado, ¿ya? La clave fue diseñada para individuos presenciales, ¿ya? No uno que me contaron hace, ¿ok?, cuando tengo el individuo en la mano. Entonces, cada vez que tengamos enfermedad, estamos trabajando con síntomas, entonces yo pongo asociado a tal cosa, ¿ya? Chequeo cuantitativo. El chequeo cuantitativo dice que yo debería por lo menos revisar la clave
con el 25% de los individuos que estoy estudiando, ¿ya? Si tengo 4 individuos, debería por lo menos con uno probar la clave, ya que es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ok? Si tengo 100, debería trabajar con 25 individuos, etc. ¿Ya? Entonces siempre hay que probarla para ver si funciona, si todo está perfecto. Y el chequeo cualitativo tiene que ver si la cosa marcha, ¿ya? Si se me atora o no se me atora en alguna parte, o quedó alguna instrucción mal señalada, mal descrita, ¿ya? Habíamos visto entonces esta tarea, que espero que hayan tratado de hacerla. Importante que hagan las tareas porque tiene mucho que ver con el trabajo final, que es difícil, para que estamos con cosas, pero yo les voy dando elementos para que ya ustedes funcionen en términos digamos, profesionales y que se desenvuelvan con holgura y que les vaya bien y que aprendan y saquen máximo provecho al curso. Ya, recordemos acá la situación. Tenemos el daño de varios nematodos importantes en nuestro país. Tenemos el daño de Melioidogine, esencialmente consistente en nódulos y en algunos casos quistes. El daño de Sifilema, que se reconoce por dos o tres elementos. Tenemos deformación de raíces. Las hembras no están dentro de las raíces, es un ectoparásito, así que está siempre afuera. Y podríamos ver algunas características también, algunos rasgos en las hojas, en la plantita, dado que nuestro amigo Sifilema tiene capacidad vectorial. Mesocriconema, el nemato anillado o del cerezo, por llamarlo de alguna manera, debido a que su comportamiento, para mi gusto, en las raíces es un poquito vago, ¿ya? Menor cantidad de raíces, cambios de colores, longitud de las raíces se acortan, por ahí va la cosa, ¿ya? Pero tiene un elemento importante a recordar que está asociado al cáncer bacteriano, ¿ya? Pero ahí nos topamos con las reglas de la clave. La clave dice que no tengo que mencionar elementos biológicos. Entonces ahí me las voy a ingeniar para tratar de sacar la clave adelante. Abajo a la izquierda tenemos el Tilenchulus, que es el nematodo de los cítricos. Su sintomatología típicamente es raíces sucias. Aunque yo lave las raíces con agüita, no se le echa jamás detergente, agua nomás, ¿ya? Yo voy a ver que las raíces están sucias, ¿cierto? Aunque lave, las raíces están sucias, y voy a ver la presencia de hembras semi-penetradas en la raíz. Por eso se llama Tilenchulus semi-penetrans, porque mete solamente la parte anterior del cuerpo, el esófago. El esófago está dentro de la raíz y el resto del cuerpo está afuera. A la altura del esófago entra y del esófago hacia el intestino o bien órgano reproductor está afuera. Entonces se ve con unas colitas, más o menos redondeadas. Pratylenchus es un nematodo que se le conoce como el nematodo de los pastos, de las praderas y de las necrosis radicales. Entonces yo voy a buscar en el sistema radical necrosis, ¿ya? Una manchita oscura o café a lo largo del sistema radical, ¿ya? Entonces hay que sacar el sistema radical y revisarlo con calma. Y el Ditilenchus, un nematodo importante en todo lo que es bulbosa, muy agresivo, destrucción parcial y total del sistema radical. Acuérdense que el sistema radical del ajo, la cebolla, es cortito, es ramificado, está todo destruido, el disco está destruido, y como lo muestra la imagen, el bulbo, el catáfilo, tiene un color oscuro producto de la necrosis. También hay síntomas foliares. Hay un síntoma muy curioso, ¿eh? Donde las hojas del ajo están como en zigzag, ¿ya? Es como es más o menos este diseño, ¿ya?
Ahí si les interesa el tema, pueden buscarlo en la literatura. Y efectivamente uno ve plantita con esta curiosidad en las hojas. Además que la hoja se abre, ¿ya? Algo habíamos conversado en otros cursos, me parece. Ya, entonces ahora le damos un toque elegante, ¿cierto? A este trabajo. Las imágenes las dejé arriba y las dejé en el orden en que vamos a ir clasificando, ¿ya? Acuérdense que ustedes pueden partir como quieran en la medida que sea coherente, ¿ya? Y respetando todas las reglas habidas y por haber. Veamos el título: clave dicotómica para identificar 6 especies de nematodos a partir de sintomatología subterránea. ¿Ok? Sistema radical, bulbo, más o menos es lo que nosotros vamos a ocupar. Entonces hay uno que me colabora, que es el famoso meloidogine, porque de todos los que estamos viendo es el único que produce nódulos. ¿Ya? Es un fenómeno de hipertrofia del sistema radical. La misma planta trata de aislar al nematodo. ¿Ya? Entonces lo deja en una capsulita de tejido lignificado. David, ¿tienes una consulta o no? Profe, el meloidogine cuando genera los nódulos, ¿eso caería como biológico o como físico, por así decirlo? O Si tú hablas del proceso, es sí, biológico. Si tú describes lo que estás viendo, es físico. solo en el caso de que se vea es físico. Claro, si tú lo ves, es físico. ¿Ya? Ya. Camila, dime. Profe, tengo una duda, es que no sé si lo hice bien, porque Ya, yo asocié, pero por ejemplo, el cifinema lo asocié al virus como mosaico, hoja de abanico. O sea, también hice otras como características, por ejemplo, los nódulos con nódulos sin nódulos, pero existe, asocié a hongo, a la bacteria del cáncer bacterial, ya, el digamos, mesoxiconema. y la clave la existe, la tienes hecha. Sí, Ya. Mira, espérate veamos la clave que estoy mostrando completita. ya. Ahí te voy a dar más espacio para que vuelvas a preguntar. Y por último, me envías la clave al correo y Ah, yo te ya. lo reviso. Yo te lo Ya, reviso línea por línea. ¿Ya? ya, profe, Sí, gracias. ahí creo que te va a quedar más clarito. Ya. Entonces acá, chicos, claro, yo entiendo que uno quiere asociar cosas relevantes, ¿cierto? Cifinema está asociado al GFLB, ¿cierto? Al virus del mosaico de la hoja, perdón, de la hoja de abanico, perdón, virus de la hoja de abanico de la vid, y el mesocriconema está asociado también al cáncer bacteriano. Pero ojo, si yo lo declaro así tal cual, es biología. Por lo tanto, no lo puedo declarar. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo decir, el nemato presenta esta sintomatología en el sistema radical y además se ven otros síntomas como, ¿se fijan? Yo puedo forzar un poquito la biología, pero siempre reduciéndola a elementos morfológicos del responsable, de los síntomas, de la planta, ¿ok? Es como bien sutil la cosa, ¿ya? Y eso lo van a aprender de a poquitito, eso es pura práctica nomás, ¿ya? Entonces, de todos los personajes que estamos viendo, de los 6 géneros de nematos importantes en Chile, cada vez que ustedes vean nódulos, mostrando la foto, por supuesto, ¿cierto? Nódulos con las características que les estoy mostrando, entonces yo eso lo asocio a Meloidogine. Y pongo la palabra asocio porque nunca vi el nematodo, ¿ya? Acuérdense, yo puedo usar el nombre científico o arriesgarme a usar el nombre científico cuando tengo el individuo a la vista. A la vista significa frente a mis ojos, frente a la lupa, en el laboratorio, ¿ok? Y normalmente está muerto, ¿ya? Entonces, ¿observo nódulos? Sí. Entonces asociado a meloidogine. No observo nódulos, o bien observo otra sintomatología, avanzo a la instrucción número 2. ¿Ya? En la instrucción 2
Un momentito. Lo que pasa, ya. Alejandra, tú me preguntas por el quiste. Depende cómo tú lo declares. ¿Ya? Depende cómo tú lo declares. Tú puedes decir nódulos que al abrirlo, ¿cierto? Al partirlo, adentro nosotros podríamos encontrar quiste. Una cosa es el nódulo, ¿cierto? La protuberancia que nosotros vamos a observar en el sistema radical, y otra cosa es la hembra inflada que está dentro. Se puede ocupar como complemento de alguna pregunta o de alguna instrucción. ¿Sí? Se puede. ¿Ok? Entonces, tenemos los nódulos, voy a melodeginia, ok, tengo otra sintomatología, sigo avanzando, ¿ya? En la siguiente instrucción, en la instrucción número 2, la instrucción número 2, entonces, ahora me preguntan, voy dejando en el camino aquellos nematos que tienen un rasgo pero inconfundible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me concentré en el Tilenchulus. Acuérdense, en la fotito voy de izquierda a derecha para que ustedes vayan visualizando lo que estamos haciendo. Entonces, raíces sucias y hembras amorfas. Yo veo la hembra. En la foto 2, yo veo la hembra. Entonces, asociado a Tilenchulus. ¿Ok? La negación de eso, las dos primas, otra sintomatología, sigo avanzando a 3. ¿Ya? Y acá ocupo una variante, ¿cierto? De las reglas avanzadas que usamos el otro día, donde yo voy a clasificar lo que me queda, automáticamente lo clasifico al tiro en 2. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que en las 4 imágenes o en los 4 nematos que me van quedando, hay tejidos necrosados y hay tejidos que no están necrosados. ¿Ok? Entonces me concentro solamente en los necrosados. Tejidos necrosados, voy a la instrucción 4 y ahí identifico 2. Tejidos no necrosados, voy a la instrucción 5 y ahí resuelvo las 2 que me quedan. ¿Ya? Entonces, tejidos necrosados, voy a la 4. En la 4 resuelvo necrosis en raíces, en bulbo liviano, y algo que se llama lana de nemato, que es la presencia de los nematos bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, de alta infestación. ¿Ya? Yo voy a ver un material filamentoso que da la impresión que es micelio, pero son miles y miles de nematos que están trenzados en un estado de latencia. Esa es la famosa lana. Y eso es propio del ditilencho. Entonces, asociado a ditilencho SPP. Si no, ¿cierto? Si no se cumple esta necrosis de raíz y bulbo liviano, necrosis solo en raíces, el famoso pratilenchos. ¿Ya? Con eso resolvimos lo que serían los tejidos necrosados. Tejidos no necrosados, que son los 2 últimos nematos que me quedan, y eso ocurre normalmente con nematos periféricos, con nematos externos o ectoparásitos. ¿Ya? Pero no puedo usar la palabra ectoparásito, porque ectoparásito es biológico. ¿Ya? Lo sé, pero trato de llevarlo a algo físico, concreto. Entonces, hay deformación radical y hay síntomas foliares, no digo, pero hay sintomatología, por ejemplo, la hoja de abanico, ¿ok? Entonces, eso va asociado a cifinema. Sin deformación radical, daño en el tejido lignificado también. Cuando daño en el tejido lignificado quiere decir que yo más arriba, en el tronco, la ramita, podría observar síntomas asociados al cáncer bacteriano. ¿Ya? Acá el cuidado, muchachos, que tienen que tener es, a pesar de que en la instrucción 5' yo les puse algunas abreviaturas, es nada más que para ganar tiempo y espacio en la diapositiva. ¿Ya? En las claves tienen que ponerlo todo, se pone todo. ¿Ya? No abrevien absolutamente nada porque ustedes no saben quién va a leer la clave. Se supone que la clave la lee una persona que tiene una formación técnica básica. ¿Ya? Así que evitar todo tipo de abreviaturas. David, dime. Profe,
en el caso de los síntomas foreales, ¿eso no sería biológico? Como usted mismo lo dijo en delante. Síntomas foliares. Fíjate bien, síntomas foliares. Ya lo ves en la hoja. Sí, pero no se ve la hoja ahí, pues sí. Ah, por supuesto. Es que pues, acuérdate un poquito de lo que conversábamos al comienzo. Estoy viendo daño principalmente radical, ¿cierto? Pero tú Sí, puedes dejar la puerta abierta. Puedes dejar la puerta abierta diciendo que en el fondo la deformación radical no es lo suficiente para llegar a sospechar la presencia de sifinema. ¿Ok? Entonces, allá es deja como un la puerta abierta. complemento, Claro, pequeño complemento. sí, Ya, pues vas me queda más complementando. claro. Y como estás en un nivel de un nivel avanzado dentro de la clave, tú ya puedes agregar una, dos, tres, cuatro elementos más, ¿ya? Ya, profe. El que es complicado, y es bueno que hayas hecho la pregunta, el que es complicado para identificar solamente con sintomatología radical es mesocriconema, porque como les decía, es un poquito ambiguo el síntoma. Entonces, por eso es importante agregar un poquito más, algunos elementos para siempre que sean físicos, siempre que sean morfológicos, para complementar más la claridad respecto a su identificación. Siempre lo mejorcito, pero que lamentablemente no lo podemos hacer en el campo, es tomar la muestra de suelo o del sistema radical, laboratorio, y que el experto reconozca al individuo. Ahí, de todas maneras, identificamos claramente cada personaje, ¿ya? Eh, Consultas, chicos, consultas de lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna duda? Eh, Hola, Camila Patricia, ¿cómo estás? ¿Estás? Eh, Damián, ¿cómo estás? Damián Araúz, hola, hola. Daniela Casanova, ¿cómo estás? Hola, hola. Y el resto ya está. Ya. Ya, entonces veamos, chicos, veamos estas famosas reglas que habíamos conversado. Nombre científico, sí, lo ocupamos. Claridad, rigor, brevedad, tratamos de cumplir con eso. Chequeo cuantitativo, fíjense bien, es bien simple. Chequeo cuantitativo. Cuantitativo quiere decir número, ¿ya? Cuantitativo quiere decir número. Entonces, en general, se recomienda una clave cortita, ¿ya? Si yo puedo hacer una clave con 10 instrucciones, en vez de una clave con 50 instrucciones, me quedo con la más cortita, ¿ya? No porque la clave tenga más pasos es mejor, ¿ok? Mientras más cortita, mejor. Pero obviamente depende de la cantidad de individuos, ¿ya? Entonces hay una regla general que dice que el número de pasos, el número de instrucciones dobles, es el número de especies menos 1, ¿ya? Entonces, en esta clave que estamos revisando, teníamos que revisar 6 especies, 6 géneros, ¿ya? En rigor, 6 géneros, ¿ya? Restamos 1, 6 menos 1, 5. Entonces, la clave óptima debería tener 5 niveles. Entonces, yo cuento 1, 1', 1, 2, 2', 2, etcétera, 5. ¿Ok? Entonces, el número de pasos básicos o pasos mínimos, sería el número de especies o de individuos que estoy considerando menos 1. ¿Ya? Entonces, 6 menos 1, 5, y efectivamente la clave tiene 5 niveles. ¿Ya? Así que ustedes ya sospechan los niveles que necesitan para una clave con 50 individuos. Con 50 individuos deberían salir 49 pasos. ¿Ya? Y ahí uno se va ubicando el grado de esfuerzo que requiere cada clave. Después, la otra regla que había quedado pendiente, ¿cierto? El chequeo cualitativo. El chequeo cualitativo tiene que ver con probar la clave, ¿ya? Y la probamos al 25%, ¿ya?
Entonces, como nosotros somos secos para las matemáticas, el 50% de 6 son 3, y el 50% del 50%, el 25, son una especie y media, o un género y medio, ¿ya? Redondeamos hacia arriba, 2. Entonces yo debería tomar 2 nematos y ver si la clave funciona, ¿ya? Entonces podría yo tomar, por ejemplo, la imagen 4, a ver si funciona, ¿ya? La imagen 4 yo sé que es Pratilenchus. Entonces me meto la clave, tengo la foto o tengo ¿cierto? El daño radical en la manito a mi vista, y voy probando. Y pruebo todo, ¿eh? Se prueba todo desde el título, ¿ya? Entonces, ya, ok, tengo sistema radical, la foto número 4, clave dicotómica para identificar 6 especies de nemato a partir de sintomatología subterránea. Ah, listo, me sirve, ya me sirve. El autor es confiable, más o menos, ok. Sigo adelante, ok. Estoy con la imagen 4, acuérdense, imagen 4. ¿Se observan nódulos? No, ¿cierto? Entonces voy a 1' y 1' me tira a 2. En 2. Raíces sucias, hembra amorfa, no. Voy a 3. Estoy en la imagen 4, acuérdense, imagen 4. ¿Tejidos necrosados? Sí, son tejidos necrosados. Entro a 4, entonces. Veo. Necrosis en raíces, bulbo, no. Necrosis solo en raíces, sí. ¿Ya? Efectivamente, la imagen 4 corresponde a el daño de Pratilenchus. Ahí llevamos una especie. Héctor, dime. Profe, tengo una confusión con respecto a lo que mencionó al comienzo. ¿Ya? Usted dijo que se podían nombrar los nombres científicos de los nematodos en este caso, eh, solo si se ven, pero ahí dicen, por ejemplo, en la primera que se observan nódulos, el nódulo, o sea, el síntoma, pero en verdad no vemos el signo. El signo, como lo explicaba tu compañera, es el quiste. Cuidado. Nódulo es la reacción en la planta. Quiste es el individuo. ¿Sí? Ya, gracias. El cototito corresponde al nódulo. Lo que está dentro es la hembra que está inflada, llena de huevitos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros mencionamos como quiste. Ok, entonces, repito lo que estamos haciendo. Estamos chequeando la calidad de nuestra clave a través de reglas muy básicas, pero que se trabajan a nivel profesional, ¿ya? Entonces, estamos haciendo un chequeo al 25%. 25% de 6, 1,5, redondeamos 2, ¿ya? Entonces, tomen cualquiera, ojalá los más complicados, ¿ya? No sé, pues voy a tomar el número 5, ¿cierto? 5 que debería ser el daño de sifinema, ¿ya? Todo nuevo, todo nuevo. Tengo la sintomatología, ¿cierto?, de raíces, la observo, clave dicotómica para identificar a partir de sintomatología subterránea. Ok, calza, autor, ok, sigo avanzando. Nódulos, no. Voy a la instrucción 1'. 1' me tira a 2. 2. Raíces sucias, no. 2', voy a 3. 3. Tejido necrosado, no. ¿Cierto? De 3' paso a 5. 5. Deformación radical y posibles síntomas foliares, sifinema. ¿Ya? Ok, entonces, con eso, chicos, hemos revisado las famosas claves dicotómicas con sus 12 reglas que ustedes tienen que tratar de aplicar en el caso que ustedes tengan que diseñar una clave, ¿ya? A nivel profesional. Les queda como desafío hacer lo mismo, pero esta vez vamos a suponer que ustedes están en el laboratorio, ¿ya? En el laboratorio, tomaron una muestra de suelo, procesaron el suelo, sacaron los nematos, los pusieron al microscopio. Ustedes
al microscopio, ¿ya? Les recuerdo que para identificar nematodos nos fijamos en lo poquito que vemos en realidad, ¿ya? Son entre 6 y 10 características que se empiezan a combinar, ¿ya? El tamaño, ¿cierto? El tamaño, las características de la cola, las características del estilete, cómo se une el esófago con el intestino, es algo que ustedes lo van a observar mucho en las descripciones de nematos, cómo se une el intestino, el esófago y el intestino se pueden unir así, ¿ya? Entonces se forma como una línea recta, ¿ya? Pero el esófago se puede sobreponer y se forma una diagonal, o la forma como se unen es difusa, ¿ya? Entonces ustedes lo van a ver en la literatura, que un rasgo que se toma mucho es la unión del esófago con el intestino. Después, la presencia de la vulva, ¿cierto? Y otros elementos como podrían ser las espículas en el caso de los machos, ¿ya? Entonces, al final, son alrededor de entre 6 y 10 características que uno se fija, que uno observa al momento de identificar los nematos. Hay una tendencia a que los nematos sean, para variar, hembras. Así que lo más probable es que las claves vaya la hembra como elemento distintivo de cada género, ¿ya? Entonces ahí les queda como desafío, chicos, ahí para que practiquen sus reglas, su clave dicotómica, y al hacerla, el beneficio es que van a aprender harto de nematodos, ¿ya? Avanzamos. En la última clase, en la clase del día miércoles, en el caso de ustedes, nosotros ya comenzamos a hablar del famoso manejo integrado y le hemos ido dando de a poquitito una estructura, ¿ya? El manejo integrado, acordarse que tiene 3 patitas, hay varias más, pero son como las más importantes o las más comunes de aplicar. Yo voy a hacer manejo integrado basándome en opciones culturales, en opciones biológicas y en opciones químicas, en ese orden. Primero intento todo lo que puedo con medidas culturales, biológicas, químicas, ¿ya? Pero para aplicarlas tengo que conocer al responsable, ¿ya? Entonces lo que conversamos la semana pasada de manera genérica, así general, ahora lo vamos a pulir un poquito más. Vamos a podar, ¿ya? Vamos a podar, estamos en otoño, invierno, podamos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta poda? Además del beneficio, por supuesto, que tiene que ver con el manejo del frutal. Entonces, en el caso de las plagas, por ejemplo, me permitiría reducir la presión de la escama San José, reducir la presión del chanchito blanco y de ácaros, ¿ya? Sobre todo los ácaros que tienen poco movimiento, que también se los presenté clase de atrás, ¿ya? Una familia que se conoce como los eriófidos. Los eriófidos tienen muy poco movimiento, por lo tanto, una buena poda otoñal, invernal, yo podría entonces resolver el problema, bajar la presión para la próxima temporada. En el caso de los fitopatógenos, es una estrategia para manejar la presencia de esclerosios, de botrytis, por ejemplo, verticillium, que es un hongo parásito de la madera, de ascenso lento, de desarrollo lento, así que me da tiempo para reaccionar, y el hongo del plateado, que es el estéreo. Nematodos no aplica, malezas no aplica, ¿ya? Entonces, sorpresa, cada vez que tenga escama San José, o que tenga verticillium, o estéreo, o algunos ácaros, yo cuento con la poda como una forma de solucionar el problema. Y dejo un poquito, ¿cierto?, para la cola, el uso abusivo que hacemos de agroquímicos, ¿no? Ahora vamos a podar en verde. Podamos en verde, ya poda en verde. Esta estrategia se ocupa cuando
por ese motivo, el nivel de la plaga o de la enfermedad es muy alto. Entonces tengo que hacer trabajo durante la primavera o el verano. O cuando por ese motivo me equivoqué. Hice un corte de poda, ¿cierto? Y resultó que quedó más o menos. Entonces tratamos de corregir, ¿ya? Ojo, es lo menos malo, no es lo mejor, es lo menos malo. Entonces, por ejemplo, yo podría en plena primavera o verano, a través de la chapoda, controlar algunos pulgones que no han desarrollado alas, ¿ya? Mosquita blanca en cítrico, se pone debajo de la hoja, ¿cierto? Produce un fieltro algodonoso y ahí se queda un buen rato. Entonces yo podría tijeretear durante el verano, durante la primavera. Sidia molesta. Sidia molesta es una mariposita que me daña los brotes de los carozos, me los necrosa. Ya dentro de ese brote, dentro de ese brotecito necrosado está la larva. Entonces yo podría despuntar, ¿ok? Entonces, insisto, las medidas culturales que yo voy a ocupar hay que ver no porque hay que hacerlo, sino porque biológicamente es lógico intervenir, ¿ya? Tengo que conocer la plaga, tengo que conocer la enfermedad. Fitopatógenos, ¿ya? La famosa chapoda tiene sentido cuando yo estoy hablando de un parásito obligado. Parásito obligado, que lo conversamos en clases pasadas. Solamente puede estar en tejidos vivos. ¿Ok? Entonces, el ejemplo clásico, oidio. El icife es un oidio. Entonces, el oidio yo lo podría tijeretear y bajo la presión. Fitóftora, la misma historia, porque tiene un desarrollo lento en la madera. Y Pseudomonas, acuérdense que es una bacteria, que también se toma su tiempo, dado que es un parásito que hay que darle facilidades para que entre. En general, las bacterias fitopatógenas hay que abrirle la puerta, la ventana, ¿cierto? Para que entre. Es porque nosotros muchas veces nos descuidamos. Para el caso de los nematos y las malezas, obviamente no aplica esta medida, ¿ya? Entonces el criterio acá es evitar la presencia de humedad ambiental, y por eso se hace también en esta época. Raleo de flores o de frutos es otra opción cultural que vale la pena echarle mano, ¿cierto? Si yo sé que tengo un parásito de las manzanas o de la fruta, una opción sería sacar esa frutita, porque si no la saco, la plaga va a completar su ciclo y sigue avanzando y va a colonizar el mismo huerto o bien otro huerto, ¿ya? Entonces el caso de la polilla, de las polillas de la fruta en general, ¿ya? La Sidia pomonela y la Sidia molesta. Fitopatógeno, ¿cierto? También podemos trabajar el oidio, el icife, la moniliasis, que es la pudrición parda de los carozos, donde el frutito, yo les explicaba que queda fijo en la madera, perdón, sí, queda colgando, ¿cierto? En el árbol, no cae, así que hay que sacarlo, pero el problema es que si lo dejo, me va a contaminar el resto del árbol o va a continuar su ciclo el próximo año. Pseudomonas también, a veces cuando me relajo, llega a la fruta, la cereza, las guindas, ¿cierto? Se contaminan con pseudomonas y eso hay que sacarlo, hay que retirarlo. Y algunas virosis que se manifiestan a través de daño, ya sea en las ramitas, en los frutos, como podría ser caso de una fungosis, perdón, una virosis que conversamos clase atrás, charcas, ¿cierto? El PPB, charcas, que tiene unos diseños medio fantásticos en la fruta, ¿ya? Nematodos no aplica y maleza en general no aplica. Rotación de cultivos. Acordarse que el principio biológico que opera acá es interrumpir el ciclo, ¿ya? Y para interrumpir el ciclo, entonces la rotación requiere
de que la plaga o la enfermedad sean bastante específicos, ¿ya? Si la plaga o la enfermedad me ataca todo, la rotación no me sirve de nada. Hago la cosa peor incluso, ¿ya? Entonces, tengo que estar atento a que la plaga o la enfermedad sean específicos o relativamente específicos. Plagas entonces, Helicoverpa, que es el gusano del choclo, la tuta, la polilla del tomate, y todas las que tengan apellidos, la polilla de la papa, ¿cierto? El pulgón de los cereales, ¿ok? Entonces, ojo ahí, específicos. Fitopatógenos específicos, las puccinias, ¿cierto? Que las conversamos a comienzo del semestre, la roya del trigo, es la roya del trigo y del berberis, lo conversamos. Phytophthora infestans, que produce el famoso tizón perdido de la papa, ¿ya? Entonces también tenemos que estar atentos con ese grado de especificidad. Nematodos específicos, si yo cambio la planta, cambio también el sistema radical. Entonces Pratylenchus, que tiene ciertas preferencias, a través de la rotación lo empiezo a corretear. Ditylenchus, que ya se lo expliqué, que prefiere las bulbosas, también lo comienzo a corretear con la rotación. Y las malezas más afectadas con este cambio de plantita, obviamente son las malezas anuales, que crecen bajo ciertas condiciones asociadas a ciertos cultivos, ¿ya? Después tenemos el riego. Ojo, yo diría, más que el riego tecnificado, riego inteligente. Riego inteligente, porque hay veces donde no puedo cambiar de un día para otro a riego tecnificado, porque requiere una inversión, ¿ya? Entonces, lo poquito que hagamos de riego, aunque sea por surco, hacerlo bien. Regular el caudal, regular la frecuencia, regular el trazado, el largo de los surcos, el corte transversal de los surcos en la medida que se pueda, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, más que riego tecnificado, acá la opción cultural es riego inteligente, ¿ya? Lo justo y necesario para darle agüita al sistema radical o al suelo y espantar o evitar el desplazamiento de las plagas y enfermedades. Entonces, en el caso de las plagas, me permite compensar el daño de todos los picadores chupadores o de los raspadores sorbedores. Ahí en el cuadrito agreguen también los ácaros, ¿ya? Entonces, hemípteros, que ya lo hemos conversado, picadores chupadores, tisanópteros, raspadores sorbedores, y obviamente los ácaros también el daño es aminorado con un riego inteligente, oportuno, correcto en caudal, correcto en frecuencia. Fitopatógeno, obviamente cualquier personaje que tenga que ver con agua, ¿cierto? Los cromistas, ¿cierto? Si poco menos les falta un bote, ¿cierto? Para estar fascinados con el agua. Fitóftora, de todas maneras, fitóftora. También podría ser Pseudomonas, ¿cierto? Condiciones húmedas, pero Pseudomonas es más bien de humedad ambiental, ¿no? Del cuello para arriba, no del cuello para abajo. Nemátodos, obviamente, ¿cierto? Si ustedes tienen un bulbo de mojamiento con un sistema de riego por goteo, yo aíslo el desplazamiento del nemato y lo concentro solamente en una planta y evito que se empiece a dispersar por todo el potrero a lo largo del surco de riego, por ejemplo, o de la hilera de árbol o de plantita, ¿ya? Ectoparásitos, ¿cierto? Como el sifinema, como el mesopiconema, por ejemplo, ¿ya? Y mejor aún si son vectores. En el caso de las malezas, malezas anuales en general, ¿ya? Si yo reduzco la agüita, la justo necesaria, entonces yo mantengo un sector húmedo donde ahí nomás se van a confinar las malezas, salvo que tenga una situación donde el suelo esté recontra contaminado y haya otro tipo de fuente de agua, ¿ya? Pero en general se produce también un confinamiento de las malezas.
La fertilización, en general, en el manejo integrado, aparentemente no sirve de nada, ¿ya? Pero en realidad sirve de mucho. Sobre todo los efectos beneficiosos que tiene el manejo del nitrógeno, el manejo del fósforo y el manejo del calcio. Nitrógeno, fósforo, calcio. Yo puedo regular la población de las plagas y de las enfermedades manejando esos tres nutrientes, ¿ya? Se sabe que cuando yo me entusiasmo con el nitrógeno, llegan más pulgones y llegan más arañitas. ¿Por qué pulgones? ¿Por qué arañitas? Porque las hembras andan buscando fuentes de nitrógeno para la proteína, y la proteína tiene que ver con los huevitos, ¿ya? Entonces, correlación, ¿ya? La sobrefertilización nitrogenada. Seguimos abajo. En el caso de la situación de abajo, acá son dos situaciones distintas. El calcio, las aplicaciones de calcio al sistema radical me permite que el sistema radical se defienda mejor de los ataques de Fusarium y en general de cualquier personaje que ataque el sistema radical. Pero también se sabe que el exceso de nitrógeno produce heridas, y esas heridas son aprovechadas por Phytophthora, por Pseudomonas, entre otros, ¿ya? El fósforo, que hasta el momento no lo hemos mencionado, el fósforo tiene que ver más que nada con una resistencia de la planta al frío, ¿ya? Al estrés, ¿ya? Y acuérdense que mejora el sistema radical al comienzo y potencia también la floración. Entonces, si eso ayuda para que la planta resuelva un problema de infección, o sea, si ayuda a prevenir, ¿cierto? La aplicación de fósforo ayuda a prevenir el estrés, el sobreestrés, ese estrés que produce la enfermedad, entonces lo hago, lo aplico, lo ocupo, ¿no? No conozco estudios formales del nitrógeno en función de los nematodos o en función de las malezas, pero sí hay varios estudios del uso del guano. Eso sí, ¿ya? El guano usado en cierta cantidad, ¿cierto?, me permite producir un cierto ordenamiento de los nematodos del suelo. Los extractos amoniacales que vienen del guano matan nematodos. Y los primeros que se recuperan son los de vida libre, no los fitoparásitos, ¿ya? Entonces hay una selección de la población nematológica y también de algunas malezas del suelo. Malezas, obviamente, anuales, ¿cierto? Son las que sufren más cambios. Hasta ahí, chicos, consultas. Profesor, disculpe, ¿podría volver un poquito a la opción cultural 3? ¿Ya? ¿Listo? ¿Eso ahí? Ahí va con así con lo que son como la extracción del raleo de frutos, por cierto. Raleo de frutos o de flores, ¿sí? Ya, eso era como lo que tenía duda. Ya, ok. Avanzamos entonces, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo ahora, chicos, hoy día en la mañana es revisar con un poquito más de detalle las bondades de cada una de estas opciones, y la regla general es que se me van a ocurrir solito en la medida que yo conozca el parásito, la plaga, la enfermedad, la maleza. Si yo las conozco bien, entonces, y conociendo las labores culturales, ustedes mismos van a poder proponer, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el famoso control de plaga y el manejo integrado. El manejo integrado quiere decir que yo también integro elementos del ambiente, ¿cierto?, del conocimiento biológico, morfológico de cada uno de estos personajes, para evitar el uso abusivo de agroquímicos. PIP.
Seguramente con los colegas han visto harto del tema de los patrones, ¿cierto? Los patrones sirven para varias cosas y en el mundo de la sanidad vegetal son también bastante útiles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de las plagas, se ha intentado tener patrones acá en Chile, contra una plaga re complicada, subterránea, que la gente la conoce súper poco, que es el famoso Margarodes vitis. Margarodes vitis. El Margarodes vitis es un hemíptero que uno lo mira y es muy extraño. Yo prefiero que lo busquen ustedes solitos. Es un personaje redondito. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, un profe de viticultura eh, allá en la universidad nos trajo en un frasquito con alcohol puro, tenía un Margarodes, ¿ya? En plena clase lo sacó y lo dejó sobre el escritorio. Se volatilizó el alcohol y el personaje se empezó a mover. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una super plaga, ¿ya? Ojo, para los que les gusta el tema de las vides, y en algún momento a lo mejor se van a encontrar con Margarodes vitis, ¿ya? Em, sí, pues, sí, Daniela, es un parásito de raíces, ¿ya? Yo lo he visto personalmente en terreno. No voy a dar el nombre de la viña, pero aquí a la salida, pero es re fácil pillarla, pero a la salida de Santiago, por la carretera, hay unos viñedos que lamentablemente cuando los fuimos a ver estaban contaminados con Margarodes, ¿sí? Uno se metía en el suelo, escarbaba un poquito y aparecen como unas perlitas de color amarillo. Ojo, es el famoso Margarodes y cuando están en grandes cantidades, ¿ok? Entonces acá en Chile se ha tratado de trabajar el tema del Margarodes con los patrones, ¿ya? No sé si les suena la filoxera, ¿ya? Filoxera, hasta donde yo sé, no la tenemos acá en Chile, sí está en otros lados, y gracias a que tenemos ciertos patrones y las características de nuestras parritas, no lo tenemos acá y ha estado por mucho tiempo en países como Francia y otros, ¿ya? Entonces, hay patrones o hay formas de trabajar contra plagas del suelo, eh, como esta que estamos comenzando, los famosos patrones contra estas plagas, ¿ya? El otro ejemplo conocido es el pulgón lanígero del manzano, que también deberían haber patrones contra esta plaga de los manzanos, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, ojo. Fitopatógenos también, ¿cierto? Si son radicales, hace mucho rato, ¿cierto? Se desarrollaron los patrones contra Phytophthora, contra Pseudomonas, Fusarium, ¿cierto? Parásitos del sistema radical. En el caso de los nematodos, yo creo que ustedes lo tienen más fresquito porque hay un patrón muy conocido que es el famoso Nemagat, que todavía lo ocupan, contra ectoparásitos y endoparásitos. Y por supuesto para las malezas el criterio de los patrones, uso de los patrones, pierde sentido, así que no aplica. Nosotros con nuestras decisiones podemos hacer mucho de bien y mucho de mal, ¿ya? Y un buen ejemplo es la fecha de siembra, ¿ya? La fecha de cultivo, hasta por ahí la longitud de su ciclo de vida. En el caso de los cultivos, ¿cierto?, herbáceos o semi-herbáceos es más claro, ¿cierto? Porque nosotros definimos la fecha de siembra, de trasplante, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces es posible a través de una fecha correcta yo anticiparme a una plaga o a una enfermedad, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las plagas,
la famosa delia, que es la mosca de las almaciqueras, de la cebolla o del maíz, es una plaga más bien de temperaturas frescas. Entonces, ¿qué hago yo? Siembro lo más tarde posible. Y de esa manera obligo a esta plaga a atacar mi plantita en periodo cálido, que a ella le incomoda. ¿Ok? Si tengo un parásito de frío, entonces yo, de puro malo, ¿cierto? Llevándole la contraria, entonces yo siembro en periodo cálido. ¿Ya? El Asmopalpus es un género de barrenadores acá en Chile. ¿Ya? Barrenadores, son súper importantes en maíz. Y es de temperaturas cálidas. Este personaje aparece por ahí por noviembre, diciembre, ¿ya? Cuando está calentito el suelo. Entonces, ¿qué hago yo? Me anticipo. ¿Okay? De tal manera, siembro muy temprano, de tal manera que cuando llegue el personaje la planta esté crecidita, la caña del maíz esté grueso, rígido, ¿cierto? Resistente, lignificado. ¿Okay? Yo me adelanto a través de la fecha de siembra. Fitopatógenos, la misma historia, la misma lógica. Si tengo un parásito de temperaturas cálidas, anticipo, como sería el caso de Fusarium y Phytophthora infestan, que son más bien de temperaturas cálidas. Entonces yo siembro antes. Rhizoctonia, Penicillium son más bien de momentos frescos, ¿ya? Entonces yo lo hago tarde, siembro tarde, lo más calentito para obligarlos a estos parásitos a irse. Nematodos, entonces, obviamente todos los ectoparásitos, yo puedo jugar un poquito con las posibilidades y los empiezo a espantar, porque el nematodo va asociado a una planta, ¿cierto? Y si la planta, ¿cierto? Está robusta, puede resistir mejor, ¿no? Las malezas, nosotros obviamente no sembramos malezas, sino que más bien es una reacción a todo el manejo que hacemos del agroecosistema. Sin duda que cuando yo modifico las fechas de siembra de los cultivos, modifico también la expresión de las malezas anuales, ¿ya? Entonces, chicos, en sanidad vegetal, a los futuros técnicos y futuros ingenieros, es una tremenda herramienta el manejo integrado, pero requiere dedicación, ¿ya? Hay que meterle harto estudio, harta dedicación, porque algunos conceptos no se aprenden a la primera. Y la última lámina de esta mañana, chicos, tiene que ver con el manejo de las malezas, obvio, ¿cierto? Manejo de las malezas, también a cada maleza o a cada grupo de maleza o a cada familia de maleza, yo le puedo meter opciones culturales, opciones biológicas, opciones químicas, ¿ya? Y los beneficios son más o menos evidentes, ¿cierto? Si yo voy a hacer un buen manejo de malezas, va a haber un impacto sobre los ácaros, sobre los trips, sobre los pulgones, que ustedes saben que tienen cierta predilección por flores, ¿cierto? Los pulgones, flores amarillas en general, trips, flores de color blanco, amarilla y azules sobre todo, y ácaros más que nada por las hojas, ¿ya? Las dos hojas, hoja angosta y hoja ancha, las dos. Patógenos, conversamos en clase pasada que las malezas gramíneas están asociadas al inóculo de Phytophthora, Pseudomonas hoja ancha y virus prácticamente en cualquier plantita, ¿ya? Nematodos, obviamente, ¿cierto? Es la planta alternativa al cultivo, así que es alimentación. Si yo manejo la maleza, estoy manejando la población de nematos, y malezas, obviamente, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces hoy día en la mañana, chicos, hemos revisado ya las reglas profesionales para la construcción de clave. Les queda ahí como un desafío, si lo quieren hacer. Hemos visto también las opciones culturales del manejo integrado, y así vamos a ir avanzando de a poquitito. Hola Cristóbal Toledo, ¿cómo estás? ¿No estás?
No estás. Ya. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ahí apareció mi amigo. Hola, Cristóbal. Ya. Listo. Hola, hola. ¿Consultas de lo que hemos conversado hoy día, esta mañana? Ya. Les recuerdo entonces que tenemos una evaluación el día 27 de octubre y si todo marcha bien, entonces la pauta se las publico en la tarde-noche, ¿ya? Para que ya comiencen a leer y comiencen a trabajar el tema, ¿ya? Tienen que hacer un video técnico y lo vamos a ir conversando de a poquitito, ¿ya? Entonces, se supone que en la tarde-noche, pasadito las 8 más o menos, ustedes van a tener ahí en la plataforma las instrucciones para hacer este trabajo, ¿ya? Tiene que ver con lo lógico, ¿cierto? Hemos hablado de identificación, entonces van a tener que identificar cosas, ¿ya? Ya, chicos, que estén muy bien, me comienzo a despedir entonces, y si mal no recuerdo, nos vemos mañana, ¿ya? Chao, chao. No, profe, Chao, igual. profe. Cuídese, Chao, que le vaya bien. profe. Chao, chao.